Estamos mirando acerca de la persona, la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios 12 hoy. Allí están los 9 dones del Espíritu Santo. Por ahí usted va a leer en algunos comentarios bíblicos que hay otro modo de contar los dones. Y dicen los dones de Dios son como 20 y no sé cuánto. Como para generar un poco de confusión. Pero ahí está el don de servicio, el don de la caridad, el que sea, tantas cosas. Pero los dones del Espíritu son estos que están acá en 1 Corintios 12, separados, en una enseñanza aparte. Así que vamos a mirar, vamos a tomar lectura, vamos a ir mirando despacito. Yo quisiera en esta tarde, al menos me siento completo, si podemos ver, mencionarlos, dar una pequeñísima definición de cada uno y ver más o menos cómo aplicar cada uno, pero chiquitito porque la enseñanza es muy larga, no se puede dar en una sola reunión. Pero 1 Corintios 12, ¿lo tienen? Verso 1, ¿sí? Dios dice, no quiero que lo ignores. El verso 2, sabéis que cuando eras gentil, es decir, cuando no conocías las cosas de Dios, se te extraviaba llevándote como se os llevaba a los ídolos mudos. Y después dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Me refiero a estos dos versículos rápidamente y vamos a nuestro tema. El escritor dice, cuando no conocías de Dios se te llevaba. No está diciendo vos ibas, sino cautivo, se te conducía a la adoración, a lo que por naturaleza no es Dios, y adorabas lo que te ponían por delante. Se te llevaba, porque iba a una iglesia de la tradición, y yo decía ya que Jesús el Señor Jesucristo, tenía algún rezo, alguna forma, y ya sabía que a ese le decían que Él era el Señor Jesucristo, al flacucho de la cruz. Pero sin embargo, nadie puede poner el señorío de Cristo sobre su vida a menos que sea por la administración correctamente, a menos que sea por el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Y luego comienza la descripción de los dones. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, que son los que están en Efesios 4, diferente gracia ministerial, pero el Señor Jesús es el que hace esta gracia, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Padre Dios que hace todas las cosas siempre es el mismo. Y en el verso 7 dice, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién? De la congregación, de la iglesia. Y se le da la manifestación, no se le da a quienes nosotros le ministramos, sea o no de nuestra congregación o de otra congregación, o aunque no conozca a Cristo, pero el Espíritu Santo te da la manifestación, nunca te da el don para que vos lo uses a tu manera, Dios te da la manifestación del don. Ahora bien, verso 8, viene diciendo, a este les da por el Espíritu, y viene el detalle de los 9 dones principales de que yo hablo, ¿no es cierto? Y hay 3 dones que son para conocer de una manera sobrenatural, hay 3 dones que son para actuar de una manera sobrenatural, y hay otro grupo de 3 dones que son manifestaciones para hablar de manera sobrenatural. De manera que los dones del Espíritu no son dones naturales que el hombre tiene, sino que es la aplicación sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestra vida, que Dios te da la manifestación en algún momento. ¿Para qué? Para que sea de provecho de quién, de la persona que te escucha, del que recibe la administración tuya. ¿Quién puede tener un don espiritual? ¿Quién da los dones? Según lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo le da a cada uno y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo te conoce, sabe tu vida, sabe tu búsqueda, y Él te da a vos la manifestación, y te da a vos porque sabe que vos sos el que lo tiene que tener y no otro. Entonces, de manera que si yo por ahí tengo dones espirituales, pero no me gustan los que tengo, quiero lo del otro, no puedo ir al otro y pedirle que me los cambie, que me imponga la mano.
yo tengo que ir al Espíritu Santo para decirle, Señor, no sé, me da un poquitito como de envidia que el otro lo use en aquella cosa, usame a mí también en aquello, y arreglo con el Espíritu Santo, porque el que da los dones y reparte es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, obviamente nadie se va a poner a pelear con otro por los dones, ¿no es cierto? Pero que genera celos por ahí y cositas cuando Dios lo usa al otro, genera. Entonces estemos atentos, no depende del aquel tampoco. Bien, presten atención ahora, porque vamos a ir, como digo, a una breve descripción, un poquitito de los dones, muy breve, y un poquito la aplicación, si se puede, a ver hasta dónde llegamos. Para empezar, hay unos 3 dones que son, verso 8, espíritu que da palabra de sabiduría, ciencia, y hay otro que es el discernimiento de espíritu. Los 3 son para conocer de una manera sobrenatural. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. 3 dones que son para conocer de una manera sobrenatural. Presten atención a ver si yo puedo explicar. Pero la ciencia sería un don que me permite conocer el estado de las cosas, y la sabiduría un don que me permite aplicarle una salida a las cosas. Porque si yo me acerco y digo, el Espíritu Santo me muestra que tenés mucho problema, ¿y qué onda? O sea, y no me da la salida, entonces probablemente no es de Dios. Porque yo también me puedo dar cuenta, cualquiera se da cuenta que tener la cara larga así y una ojera enorme, te parece que no he venido durmiendo hace un tiempo, cualquiera se da cuenta que tiene problemas, siento que tiene problemas. Pero cuando es una administración del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me va a mostrar el problema y me va a encaminar hacia la salida. Me va a mostrar lo que es y la salida. El discernimiento actúa para entender lo que se mueve detrás de lo que se mueve. Cuando yo no puedo darme cuenta de alguna situación, porque hay alguien que viene a mí, hay alguna cosa que viene a mí, que yo no me doy cuenta, naturalmente no lo puedo discernir, pero el Espíritu Santo me puede mostrar qué es lo que se mueve detrás de lo que se mueve. Voy a dar algunos ejemplos para ver si podemos enganchar. ¿Cómo sería el discernimiento? Miren, una vez les voy a contar con un ejemplo para ver si me puedo explicar, ¿no? Viene un muchacho a la iglesia, bien peinado, corbata, saco. No es de nuestra iglesia porque ya usted ya venga acá, nadie viene con saco y corbata y peinado. Hoy se usa menos el peinado que antes, pero antes se peinaba los muchachos. Y ahora se despeinan como una manera de peinarse, ¿verdad? Y entra y por supuesto que llama la atención, no es de acá, con una guitarra en su estuche perfectamente limpia, con tiempo. Digo, no es de acá. Entonces viene entrando y se ofrece al músico y dice, ¿podemos enchufar esto para que tenga sonido? Sí. Yo quiero cantar una canción. Entonces le dice, habla con el pastor. Cuando él habla conmigo, yo me doy cuenta que él viene con una intención que no nos va a contar. Y yo digo, tengo que saber, porque yo me di cuenta que era un lobo disfrazado de oveja. ¿Cómo me di cuenta? El Espíritu de Dios me muestra, pero yo le vi el cierre que tenía casi en el disfraz alquilado. Está presentado como un creyente prolijo, pero la intención no es la misma que la vestimenta y la guitarra lustrada y los zapatos lustrados. Entonces digo, algo hay acá. Y le digo, bueno, mira, una canción, te estoy observando. Ojo. Entonces, cuando baja, él está hablando, mira a todos, no fija la vista en nadie en particular, pero cuando baja hace como una mirada así y alumbró hacia la tercera fila la hermanita. Oh my God. Digo, ya sé a qué vino. Esta muchacha era una muchacha débil, sin fuerzas en la fe, que ya tenía 3 hijos de 3 padres diferentes.
Yo digo, ahora viene y si esta no se despierta, vamos a tener el cuarto de 4 padres diferentes. Entonces le hablo y le digo, mi querida, ojo que este viene. No, nos conocemos de la escuela. Ojo, le digo, por favor, presta atención a lo que te digo, el discernimiento ya funciona, ya le aviso, ya está en sus manos, el saber, ojo, la intencionalidad es venir a buscarte y arruinarte la vida. Entonces, para hacer la historia larga más cortita, después de unos meses aparece embarazadita nuestra hermana, 4, sin papá fijo. Entonces, sí hay discernimiento. Ahora no le prestamos atención. Y a veces cuando uno no se da cuenta de por qué las personas o las circunstancias vinieron a nosotros, no nos damos cuenta y terminamos así, complicándonos la vida. Pero el discernimiento del Espíritu se manifiesta para mostrarte, ojo, las intenciones de la persona, de la familia, no son buenas. Nos pasó también otra vez de saber que apareció una señora muy elegante a la iglesia. Y cuando entró nos dimos cuenta, otro ministro y yo, de que esta señora no viene con intenciones muy santas, no viene con un espíritu quebrantado a buscar de Dios. Algo tiene. Y él dice, yo me voy a sentar cerca de ella. Listo, yo estoy ocupando mi lugar en el púlpito y él está al lado de la señora intercediendo. Y cuando empezaron a cantar y a ministrar, la doña ya no aguantó, la presencia de Dios se manifestó. Era una bruja. ¿Qué venía a hacer a nuestro templo la bruja, digamos? ¿A arrepentirse? No, venía a buscar energía. Ella dijo, acá usted hay una energía, yo vengo a juntar energía, usted tiene una energía, y se manifestó, ¿no es cierto? Y los hermanos le dieron el arrepentimiento, le oraron, le metieron una reprendida, la doña se fue, no vino nunca más. Pero nos dimos cuenta que vino, y nos dimos cuenta a qué vino, porque no viene a juntar energía, viene a hacer mal, viene a procurar de dañar, porque el brujo, el hechicero, el curandero, el mano bruja, el encantador, el de la umbanda, el de la macumba, el de la quimbanda, ellos están con su jefe Satanás para hurtar y para matar y para destruir, para ninguna otra cosa. Entonces se metieron para encandilar a alguien, perturbar a alguien. Pero el discernimiento funciona, inmediatamente nos dimos cuenta, ojos grandes, bien abiertos, atentos, porque no son intenciones piadosas. ¿Se entiende, hermano? Entonces, si alguien llega a tu casa y trae mucho regalo, ¿no es cierto? Y vos si estás medio traído, venga con los regalos, no es para vos, Abel, ¿no? No te quiero arruinar el testimonio, nada que ver. Pero coincide nada más. Ahora les voy a contar algo. Un día llegan a la casa de un hombre, un ministro que está cansado, porque es grande, porque ya tenía que estar retirado, pero no puede irse. Y entonces está cansado, el hombre muy fatigado, y una noche termina el culto y le aparecen 3 personas, los saludan, le abrazan, conocen su nombre, el nombre de la esposa, el nombre de los hijos, la localidad, quién es el pastor principal de ellos, saben todo eso y lo chamullan, ¿no es cierto? Y en la noche le dice, hermano, usted sabe, nosotros somos 3 empresarios, 3 que nos dedicamos a dar vehículos a los siervos de Dios como usted. Usted está orando por una camioneta, ¿no es cierto? Sí. Y le dice, ¿y lo que usted juntó, usted piensa, con eso no me alcanza? Sí. Yo lo pienso, sí. Le dijo, pero si usted pone eso en nuestras manos, si usted puede confiar en eso, hermano, acá el jueves de la semana que viene usted tiene su vehículo. Tenemos una camioneta para usted, la estamos preparando. Dios nos mostró y el tipo dice, vieja, trae la moneda. Y entonces se sientan, rompen el chancho y le dan el chanchito de la, ¿cómo se llamaba antes? Alcancía. De la alcancía se lo dan a los 3 fulanos esto. Y después que se van los fulanos con el ahorro que él tenía, dice, ¿quiénes son estos? 3 hermanos, le dice la esposa, 3 hermanos llenos de Dios, que tienen discernimiento, que saben tu nombre, mi nombre, el nombre de los chicos, la iglesia, el pastor presidente, y que te van a traer el jueves que viene una camioneta. Alegrate, viejo.
obviamente no los volvió a ver nunca más. Le afanaron la guita y él no se dio cuenta. Quizás dejó de funcionar el discernimiento, o no le prestó atención, o el cansancio que tenía encima hizo que esté distraído y se tragó el cuento. Pero para eso hay un don. Ahora, discernimiento, entender. Ya me voy a ampliar un poquito acá. Se puede discernir de otras formas también. La segunda cosa, o la segunda forma en como uno puede... busquemos un texto, por favor. Hebreos 5. Vamos a mirar un texto, porque es apasionante. A mí me gusta, por lo menos, saberlo, entender y mirar. Decime, ya está todo escrito. Bien. 5:14 en Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Presten atención a lo que viene acá. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso tienen los sentidos ejercitados. De ejemplo, yo digo siempre que el policía que está en la calle pidiéndole a la gente la licencia de conducir, la tarjetita verde, le ven la cara al ciudadano y ya saben, este no tiene nada. ¿Qué te juego? Porque en el rostro del ciudadano que va transgrediendo hay algo que lo vende, como que está escrito en la frente de él, no tengo la licencia, acá. Y va rogando, o si no va así, va y prometiendo, Señor Jesús, yo voy a arreglar mi cuenta. Te juro que en la próxima semana, papá, me ocupo de la licencia. Licencia de conducir, le dice el tipo, porque le ve la cara. Algo hay en el tipo que tiene el uso, los sentidos ejercitados por el uso. El que tiende a mucha gente ya sabe cuando alguien lo está queriendo mentir. Y cuando vienen, no sé, al negocio y te quieren comprar algo y no tienen plata y están sacándote solamente el precio, vos ya te das cuenta, este no va a comprar nada. Porque hace mucho que estoy en el mostrador y me doy cuenta de cómo es eso. ¿Esto a ustedes les suele pasar eso o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pues ya se sabe, porque por el uso uno tiene los sentidos ejercitados. Entonces cuando hay alguien que hace lo malo no nos vamos a dar cuenta de que y para colmo hay alguno que tiene una cara, madre, lo vende la carucha cuando se acercan, voy a decir, hoy madre, todos atentos, todos ojos grandes, bien abiertos, porque o esta, ¿no? ¿Se acuerdan de esa vieja institución tucumana de las mecheras? Cuando entraban las mecheras, ya todo el mundo... ¿Y cómo sabían que era la mechera? La cara le vende, ya está. Porque el que está también se da cuenta. ¿Quiénes son? Los sentidos ejercitados por el uso. Imagino que la maestra se da cuenta cuando el alumnito le está verseando y le dice, anoche me puse muy nervioso, yo estudié, yo sé todo, pero estoy muy nervioso ahora. Pero anoche yo sabía todo bien, pero ahora estoy re nervioso, perdí y ya me doy cuenta que te estás sanateando, ¿verdad? Por el uso, tiene los sentidos ejercitados, y cuando uno conoce la palabra y está orando permanentemente, hay un entendimiento. Otra forma de Jesús dijo, conozcan los frutos. Otra forma de discernir y entender lo que me dice es verdad, y tendríamos que conocer los frutos, digamos. No voy a poner mi fortuna en la mano de alguien que no conozco, tendría que conocerlo primero y saber, conocer sus frutos, ¿verdad? Conocer los frutos. Bien, hoy en día, hasta presten atención, hermano, porque hay una noticia dando vuelta por ahí de alguien que recibió como, no sé si es 51 millones o 510 millones. 510 millones, bien. Y la tipa lo usó como si fueran propios, ¿verdad? 44 millones usó y chao, o sea, hasta mañana, porque ella no tenía 44 millones. Bueno, pero fíjense si no es una forma de arruinarte la vida, digamos. Te descubren tu cuentita, te ponen 500 millones, total saben que ellos te lo pusieron, pero a la vuelta del correo te van a sacar todo lo que vos tenías también. Ojos grandes, bien abiertos, ¿sí? Ojos grandes, bien abiertos.
Porque es una forma de entrar a tu casa, a tus cosas y quitarte todo lo que vos tenés. Ojos grandes, bien abiertos. Bien, el discernimiento te puede ayudar. Entonces, conozco la palabra y Juan dice, no le creas a todo espíritu, sino probá los espíritus para ver si son de Dios. El discernimiento de conozco la palabra, miro los frutos, tengo los sentidos ejercitados por el uso, pero además está en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que te puede decir, ojo, es un charlatán, su cuidado. Así que el pastor tiene que tener el don del discernimiento, y todo el que quiere servir ministrando a los demás tiene que tener este don. Procúrelo, no lo ignore, conozca más. La ciencia y la sabiduría, les muestro por un ejemplo del Antiguo Testamento, un par de ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de José, el muchachito vendido por su hermano a Egipto? Un día el faraón tuvo un sueño que él no entendía, y entonces lo llamaron a José porque le dijo, en él hay un espíritu superior. Entonces él se fue y le escuchó y dijo, vaca flaca y vaca gorda, entonces, o vaca gorda y vaca flaca. Bueno, entonces le dijo, vaca gorda, tiempo de prosperidad; vaca flaca, tiempo de escasez. Y entonces eso fue la ciencia, el entender la situación. Pero ¿cuál fue la sabiduría? El decir, esto es lo que tenemos que hacer. Cuando tengamos de más, guardemos para el día que tengamos de menos. Ahorremos. Y de esta manera Egipto se convirtió en una nación poderosa en ese tiempo, porque supo qué hacer en la abundancia y supo qué hacer en la escasez, porque había un hombre que tenía el don de la ciencia y el don de la sabiduría funcionando. Pero hay un relato tremendo que a mí me gustaría ver con ustedes en el libro de Reyes, que a ver si encuentro rápido el texto. Es el libro de Reyes, Primera de Reyes 3, verso 24. Esto es tremendo, muy lindo, muy lindo. Primera de Reyes 3, buscamos el verso 24, lo vamos a arrancar con el 3:24. Es impresionante. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo puede leer ahí? Dijo el rey, traed una espada, y trajeron al rey la espada. Bien, eso está en la mitad del relato exactamente. Antes hay dos mujeres. Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. No había más nadie. Aconteció el tercer día después de yo dar a luz, que esta, o sea, la otra, dio a luz también. Y morábamos nosotras dos juntas. Ninguno de afuera estaba en la casa, sino solamente nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre su hijo. Y se levantó de medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso en el lado mío el niño muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, no era el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que vive. Y así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo está muerto y mi hijo es el que vive. ¿Ese es el problema?, dice el rey. Sí. Bien, entonces ahí dice, tráeme una espada, y le trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por el medio al niño y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces una de las mujeres dijo, de la que era realmente la mamá, le habló al rey y le dijo, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo mates. Prefería que su hijo continúe con vida. Y la otra dijo, no, matémoslo, partámoslo por el medio, ni para vos ni para mí. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo mates, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey,
y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces hace falta también esta manifestación de sabiduría. Ciertamente Dios da sabiduría para la vida, para el emprendimiento, para entender negocios, para todo. Dios da sabiduría, y por encima de aquello hay un don que es la ciencia y la sabiduría, que no es una cuestión natural que yo tengo. No heredé genéticamente, no me vino porque yo estudié en la facultad. El tema es sobrenatural, al que también podemos tener la humildad de pedirle a Dios, pero también de acercarnos al sabio, al que tiene el don, para decir: ¿qué te muestra Dios de la situación? ¿Cómo salgo de esta? Pedir consejo. Y en la consejería pastoral también hace falta estas cosas, porque obviamente la gente viene a consultar al pastor por su situación, ¿verdad? Entonces, no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está con nosotros, pero además reparte dones, los pone entre la congregación. ¿Quién los puede tener? Cualquiera de ustedes lo puede tener. Pero no se va a manifestar, no va a haber una manifestación a menos que yo busque de Dios, que separe un tiempo en el día para buscar de Dios y para pedirle conocer sobre los dones espirituales. ¿Está? Bueno, esto es una semblanza muy, muy rapidita sobre los dones del saber, pero de manera sobrenatural. Para cerrar esto quiero decirte, tampoco Dios te va a mostrar todas las cosas. Porque las cosas privadas pertenecen a las personas. Y eso va a estar en el designio de Dios. Él conoce, pero no es que te anda ventilando todo. Pues no puedo salir a la calle porque Dios me muestra todo. No, eso, algo está mal. Algo está mal. Hable conmigo cuando le pasa eso, ¿sí? Porque algo no está bien. Pero me va a dar cuando yo puedo aportar solución, salida. E insisto, si yo tengo sabiduría de Dios, Dios me muestra que vos tenés un problema y no te muestro la forma en cómo va a salir, entonces algo no está andando bien tampoco. ¿Está? O si siempre tiene la culpa, yo nomás tengo la culpa siempre de que no salgo de mi problema, entonces algo no está bien. Porque cuando Dios te muestra una dificultad de alguien, te muestra el camino de la salida también. Ahora vamos a ver los dones del poder, que son la fe, los dones de sanidades, el don de los milagros. Préstenme atención, una pequeña definición, diferencia de los dones de sanidades son para restaurar la salud, para restablecer la salud, que a veces desde la óptica humana lo vemos como un milagro, pero los dones de sanidad son para restaurar la salud. Y el don de milagro tiene que ver con algo que desafía, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, va en contra de la ley de la naturaleza y se considera también un milagro. ¿Cómo digo? Yo estoy esperando de Dios un milagro, ¿verdad? Entonces Dios me sana y yo digo, voy a decir, eso es un milagro, aunque es una sanidad divina, porque lo que se está haciendo es restablecer la salud. Pero un don de milagro, ¿qué sería? Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que va una vez Jesús iba Jesús en la barca y se arma una tempestad y entra el agua y está entrando agua por todos lados y los discípulos se despiertan, luchaban como locos y de repente van y lo despiertan y dicen, Jesús, despertate, no es que nos estamos ahogando, maestro, ¿qué onda? Entonces Jesús, estoy durmiendo, ¿por qué me venía a despertar? No es cierto, pero agarra y le dice al viento, calla, enmudece, y al instante se hizo la bonanza. ¿Qué es la bonanza? El agua quietita. Entonces hay varios milagros ahí que van en contra de la ley de la naturaleza. Primero, ¿cómo se para el viento en seco así? El viento debería terminar de moverse toda la masa de aire que estaba en movimiento para decir pasó el viento. Pero sin embargo Jesús lo corta en seco así y le dice, vale. Y el viento se retira, pero se hace la bonanza. ¿Qué es la bonanza? El agua quieta. Yo estuve viviendo muchos años cerca de un río, cerca del río Paraná, después más años cerca del río, pero con menos contacto con la gente de prefectura. Pero la gente de prefectura me decían, cuando el viento se metió por el canal del río y agitó las aguas, para que el agua vuelva a su cauce normal lleva más de 3 horas para que se aquiete.
Pero sin embargo, cuando Jesús dio la orden, desafiando toda ley de la naturaleza, pácate, se armó la bonanza, ya. Eso es un milagro, ¿sí? Hay un libro que yo leí hace muchos años en el comienzo de mi vida cristiana que se llamaba Como un viento recio. Lo escribió Mel Tari. Y este hombre contaba que ellos estaban en un despertar, en un avivamiento, y tenían la necesidad de ir al próximo pueblo a predicar el evangelio. Y ellos estaban yendo al próximo pueblo, y cuando llegan a un río infectado de cocodrilos, querían pasar y no había canoa, no había lanchita, no había puente, no había nada. Y de repente dicen ellos que uno de los hermanos está orando ahí y que el Señor les manda pasar en esta dirección al otro lado. Y él se manda, el que recibió la palabra de fe se manda y comienza a caminar, y detrás de él todos eran como 11 personas y todo el mundo pasó por arriba del agua, y los cocodrilos mirando para otro lado, distraídos. Dios le abrió un paso sobre el río, que no era muy ancho, pero había que pasarlo, digamos. Y ellos pasaron por el río, ¿no es cierto?, en medio de un gran despertar, de un avivamiento, un milagro, algo que desafía la ley de la naturaleza, que va en contra de la ley de la naturaleza. Otro milagro, por ejemplo, un día Dios le dice a los sacerdotes del pueblo de Dios, le dice: tomen el arca y mándense al río, y cuando los pies de los sacerdotes estén metidos en el agua, el río se va a quedar acá y se va a escurrir el agua para abajo, y entonces ustedes van a pasar como por tierra seca, caminando el río, una delegación de más de 2,5 millones de personas. Entonces los sacerdotes vienen con el arca caminando como había que caminar para llevar el arca, porque no es que vamos al trote, sino que tenían unos pasos específicos que hacer. Y cuando los sacerdotes todos estuvieron con el pie dentro del río Jordán, se trancó el agua de este lado acá, y había como un muro alto de agua acá de este lado, y el agua se escurrió para el otro lado. Entonces eso es un milagro, ¿sí? Se va yendo y se puede ver los peces acá, todos los pajaritos que venían, los pececitos que venían, y se los puede ver acá, ¿no es cierto? Le hace cosquilla a la tararira que te... Y seguís, pero el agua se escurrió para allá y el pueblo pasó, y me imagino que después de 2,5 millones de personas caminando por el río, se secó el agua, el suelo, el barro. Entonces pasaron como por tierra seca. El último levantaba ya polvadera seguramente. Entonces, esos son milagros, los que van en contra del orden de la naturaleza. ¿Puede Dios hacer eso? Claro que puede hacer. Por supuesto que puede hacer. Él es Dios. Hay un tremendo milagro que Dios hizo un día. Mira, les voy a contar esto y después vamos a los dones de sanidad que nos gustan a todos, ¿no es cierto? El milagro, un día Josué recibe la orden de atacar 5 reyes que se habían juntado para atacar al pueblo de Israel. Bien, y él los persigue y los va corriendo, y los otros disparan, y Dios mataba a los que disparaban con piedras, con abejas. Dios iba haciendo una enorme matanza, y Josué va detrás y le dice: Señor, no nos va a alcanzar el día para atrapar a todos y matarlos a todos, por favor, danos más tiempo en este día. Y entonces se detuvo la tierra, y la luna se la podía ver en el valle de Ajalón, y al sol en el otro lado. La tierra se detuvo, no el sol y la luna, porque la tierra es la que gira. Se detuvo la tierra y no se apresuró a moverse otra vez de su eje, como casi por un día. Según los estudios de la NASA, que investigan los tiempos de las computadoras hacia atrás, etcétera, etcétera, o con computadoras hacia atrás, ellos dicen que había un día que le faltaba. Pero alguien que conoce la historia de Josué dice, lee Josué 10, pero ahí dice casi un día. Le faltaba 15 grados igual a 45 minutos de un día. 10 grados igual a 45 minutos de un día. Entonces dice, hay otro relato, porque un día el rey Ezequías se está muriendo, y el profeta Isaías viene y le dice: Rey, me mandó el Señor a decirte lo siguiente: arregla tu casa,
poné todas tus cosas en orden, arreglá todo lo que tengas que arreglar, porque de la enfermedad que tenés te vas a morir. Y entonces Ezequías dice, da vuelta su cara contra la pared y dice, Señor, pero yo te he servido, me he esforzado, caminé con buena conciencia, bla, bla, bla. Dice, ya me va a llevar, déjame unos añitos más para que... Bueno, entonces cuando Isaías se va yendo, ya cumplió su mandado, y el Espíritu le habla otra vez y le dice, volvé, andá y decirle que le voy a dar 15 años más de vida. Y Ezequías pregunta y dice, pero ¿y cómo yo voy a saber qué señal tengo de que esto es en serio? Y entonces, como había en el patio del palacio un reloj, que no era como el del Parque 9 de Julio, era otro reloj, con una pared de piedra que proyectaba la sombra del reloj, le dijo, la sombra se va a volver para atrás, como que si el sol hubiera vuelto para atrás, por 10 grados. Y cuando la sombra se volvió, Ezequías comprendió que era la voluntad de Dios, pero además ahí se recuperó el resto del día que estaba faltando al capítulo 10 del libro de Josué para que sea todo un día. Esos son milagros, donde Dios actúa moviendo las leyes que Él mismo estableció, ¿está? Y la sanidad divina cuando Dios restablece la salud, cuando el hombre, la mujer recuperan la salud por la intervención poderosa de Dios. ¿Podemos tener esos milagros, esos dones, perdón? Claro que sí, para eso están, ¿no es cierto? Para eso están y Dios te puede haber dado. Triste sería, hermano, que pase toda tu vida y vos no te hayas dado cuenta de que Dios te equipó con algo con lo que podías haber bendecido a los demás. Yo siempre pienso y digo lo mismo siempre. Qué bueno sería que el día que yo estoy enfermo venga uno que tiene don de sanidad y el que tiene don de sanidad que el que no lo tiene. ¿No es cierto? Por ahí, te digo, esto va entre paréntesis, los ofrecidos, los hermanos ofrecidos que suelen ir a los hospitales, todos lados, y van llevando un mensaje como de, y bueno, hermano, prepárate, a lo mejor la voluntad de Dios ya te quiere llevar, ¿no es cierto? Y prepárate, hermano, vos decís, gloria a Dios, hermano, si moriste, sí, ya. Entonces, y le llevan un texto como a decir, qué sé yo, que se terminó, chau. Y porque no tienen otra cosa para dar, pero y el que tiene a veces el don de sanidad está tan ocupado que no es capaz de llegar a tu cama donde vos estás con dolor y ponerte la mano encima para que Dios te sane. Pero, a ver, les cuento algo para explicar lo que quiero decir. Una vez un hombre que ahora falleció hace poquito, no tanto poco, pero no hace mucho, que se llamó John Stott, yo leí mucho de él. Un hombre soltero en Inglaterra que sirvió a Dios toda su vida en esa condición, y él dijo lo siguiente un día: si yo me caigo al río, me estoy ahogando, yo no quiero que se tire para salvarme un hermano que canta hermoso, que es barítono, ¿no es cierto? Maneja 8 tonos diferentes de voz, pero no sabe nadar. Yo quiero que se tire el playero, el de la costa del río, que él me saque. ¿Para qué yo quiero que se tire el otro que canta hermoso, pero no sabe nadar? Se va a ahogar junto conmigo. Digo, hermano, es decir, el cielo ya termina, no hay más lágrimas, no hay más llanto, no hay más dolor. ¿Y por qué no le ora para primero a ver si se sana? Y le da la oportunidad de la vida, ¿me explico? Bueno, pero el don de sanidad, hermano, es hermoso cuando Dios te usa. ¿No es cierto? Yo podría contarle 1500 casos, lo que me acuerde, pero me voy a detener en un par de ellos. Yo conté algo el otro día, pero les voy a contar algo. De una vez que me busca una hermana y me dice, por favor, vayamos a orar, mi mamá tiene un dolor en el vientre, no puede más. Y oramos. Fui a la casa de esta mujer, oré por ella, me fui, y a la noche estuvo en el culto. Y le digo, hey, ¿cómo está? Dice, espectacular. Muy bien, está sana. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, la maestra de Rebeca, una muchacha que se llama Elena, ella una noche viene con su marido, al finalizar el culto, me dice, pastor, óreme por favor, porque el lunes me van a internar para hacerme un vaciado, una icterectomía completa, dice, porque ya no hay ninguna otra cosa que hacer.
pero yo quiero que usted me ore esta noche, antes que yo me vaya. Así que esa noche, antes que ella se vaya, oré por ella. Ella se fue el lunes. También le pasó como a nuestra hermana María, ¿no es cierto?, que sintió como que algo pasó y se hizo hacer el estudio, y cuando va el lunes está todo sano, como de bebé. Entonces qué alegría para mí, pero qué beneplácito para la persona que se confirmó la palabra de Dios sobre su vida y fue sanado, ¿verdad? Y otra vez nos pasó que en una campaña estuvimos orando y una mujer así a la distancia que no vino a la campaña fue sanada de algo que tenía en el estómago y tenía el vientre muy hinchado así. Y a la mañana siguiente amaneció con el vientre, o sea, el estómago desinflado, y a partir de allí la señora comenzó a comer otra vez, a hacer su vida normal. Y mediante ese milagro usó Dios para librarnos de una circunstancia difícil. Porque un día vamos a orar por alguien en ese barrio. Era un barrio medio jodido, muy difícil, donde había pasillos, no había calles. Y uno pasaba entrando, para ir hasta la casa de la señora, pasamos por el patio de uno, de una familia que está tomando el mate ahí, ¿no es cierto?, una tortillita, y buena, va pasando, y después te metes por el living de otro, así, y así, esos caminos tortuosos en esos lugares, y llegamos allá al fondo y estaba la señora tiradita ahí, envuelta en una ropita, y oramos por esta mujer. Cuando salimos, los muchachos me querían cobrar peaje, ¿no es cierto?, dice, tienen que dejar para la cerveza, no puede salir acá, no puede salir. Y entonces yo estaba como Pedro y Juan, ¿no es cierto?, en el templo de la Hermosa, ni plata ni oro, nada, así. Y entonces yo digo, mirá, chicos, por favor, yo vine a orar nomás por la mujer, me voy, ustedes sigan en lo suyo, Dios les bendiga, ¿da? Y cuando se pusieron pesados, apareció un muchachito así, que después lo conocí, era nuestro amigo, obviamente, le decían Corcho. Y usted imagine por qué. Y Corcho dijo, baja la pata de ahí, sal y correte, que el pastor va a pasar acá. Y salimos como príncipes por los pasillos, por los patios, ¿no es cierto?, como dos príncipes, la gente se va a decir, muy bien, salimos afuera, y cuando salimos afuera le digo, ¿nos conocemos? Digo, ¿quién sos vos? Digo, un ángel salvador, cierto, pero ¿quién sos vos? Y me dice, usted no lo sabe, pero en la campaña que estuvieron en la canchita del barrio Belgrano, cuando oraron una noche, mi mamá se sanó de algo que tenía sin solución. Recibió un milagro de sanidad. Así que, pastor, este es su barrio. Cuando usted quiere, venga acá. Nadie lo toca a usted acá. Usted, llámeme a mí. A ver si alguien se atreve y hablen de Corcho nomás, ya está listo. Y Dios abrió la puerta con esos milagros de sanidad, ¿verdad? Les cuento algo de la fe y me parece que lo vamos a cerrar acá para no maltratar todo lo que hay después. Pero la fe es también un don sobrenatural. Tenemos una fe que nos relaciona con Dios, tenemos una fe que es la Escritura revelada para nosotros, pero hay algo sobrenatural que es un impulso mayor que lo que vos manejás para momentos especiales que Dios te puede dar la manifestación. Ejemplo, una noche estamos por hacer una campaña en un barrio donde yo era el encargado del anexo. Iba solamente los días jueves, pero la gente mucho quería hacer una campaña en la canchita que está enfrente del anexo, ahí nomás pasando la calle. Y ellos conseguían el permiso, la luz, el equipo, todo. Así que tenemos que hacer la campaña y bueno, yo tenía que ir a predicar jueves, viernes, sábado y el domingo ya vamos todo al templo central. Bueno, listo. Entonces el culto es el miércoles y dice mañana tenemos que empezar la campaña. Y está lloviendo. Y entonces me dice, pastor, si llueve mañana, ¿qué hacemos? Y venimos acá al templo, y hagámoslo en el templo. Y si el viernes llueve, y hagámoslo en el templo. Y si llueve el sábado, en el templo. Y si no llueve, y vamos a la cancha, y ahí estamos. No sabemos qué va a pasar. Entonces dijimos, ¿por qué no oramos? Y dejamos la mano de Dios mañana. Y cuando vamos a orar, cuando estamos por orar, me vino una fe mayor que la que yo manejo y me dijo esa voz fuerte en el corazón, no va a llover más, hagan la campaña afuera. Entonces le digo, hermano, cambio de planes, mañana lo hacemos afuera. Y siempre están los hermanos que te animan. Y si llueve, no va a llover, pero está lloviendo y el pronóstico dice que hasta el lunes, no va a llover más. Pero y si está lloviendo y si se inunda
no va a llover más. Y si hay mucho barro, no va a llover más. Ya no va a llover. ¿No es cierto? Entonces, ¿de dónde venía mi fuerza y la convicción? De un don, de una fe mayor que la que yo manejaba, para decirme, esto es lo que va a pasar, quédate tranquilo. Entonces yo me fui tranquilo, preparando el mensaje mañana iba a la oficina, en el descanso armaba el mensaje de la noche y ya venía con la predicación preparada, y cuando llego a la noche allá, dice, hermano, parece que va a llover. No va a llover, hermano, pero por favor, digo, póngale un poco de confianza y de fe, hermano, no va a llover ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Tuvimos una campaña tremendamente hermosa, de mucha salvación, de muchos milagros, pero realmente Dios me dio una fe mayor que no era la que yo manejaba. No me movía de esa manera, pero sin embargo Dios me dio el don de la fe que actuó en ese momento. Y algunas veces, hermano, quiero decirles que moviéndonos por todo el frente del servicio que hemos estado, no sé, de muchas maneras Dios fue dando la manifestación de los dones que hacían falta, ¿no es cierto? Y se fue haciendo la obra de Dios. Ahora, para cerrar el pensamiento, nos quedan los del hablar sobrenatural, que sería la profecía, la lengua, la interpretación de lengua. Pero se va a ir muy lejos, me parece. Quiero pensar con usted, hermano. ¿Usted ya sabe que tiene un don? ¿Sabe cuál es el don? ¿Lo quisiera usar en favor de los demás? Si lo vas a usar en favor de los demás, tenés que tener tiempo delante de Dios para que Dios te dé la fe suficiente para usarlo. ¿Sí? Y por favor, si alguno tiene el don de sanidad, como dijo el tucumano, óremelo. Está esperando, por Dios. ¿No es cierto? Y si alguno tiene el don de los milagros, bueno, haga una oración, porque estamos queriendo ampliar el pasillo. Le vamos a una losa tremenda al pasillo ahí. Necesitamos milagros también de esa naturaleza. Y bendecí a tus hermanos con el don. No le tengas miedo, deja que Dios te use. ¿Se entiende? Y si querés saber cómo destrabar a veces un momento difícil en la vida tuya o de las demás personas, y tuvieras el don de la sabiduría, de la ciencia, o de la ciencia, que es el conocer esas cosas que están en el profundo conocimiento de Dios, pero que Dios te puede dar la manifestación, y la sabiduría, que sería cómo hago qué cosas hago para salir de esto, o qué cosa hace mi hermano para salir de esto. Por favor, hermano, ministrarlo, sé de bendición para los demás. Yo digo que a veces, presten atención a esto, con esto cierro, hermano, a veces el diablo tiene la táctica de entretenernos a nosotros con chupetines y tonteras, y nos tiene atraídos y encerrados en nuestro dulcecito, y nosotros no somos capaces de separar un tiempo para buscar la manifestación de los dones para bendecir a los demás. Pero por favor, cambiemos la historia personal, bendigamos a los demás. Una mujer que llegó a la iglesia en los años, le voy a decir, 90, probablemente 93, ella tuvo un encuentro con Dios, vino por una cosa que no se le dio, y tuvo un encuentro con Dios como a los 6 meses. Y a partir de allí ella hizo una cosa, yo le voy a contar, por ahí le sirve. Tenía 3 hijos adolescentes, y ella atendía a los hijos porque el marido se fue de la casa, y trabajaba de lunes a viernes, salía a la casa a las 5 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde. Pero los sábados a la mañana ella se levantaba, les preparaba el desayuno a los 3 hijos, que se levanten a la hora que quieran, ahí está el desayuno preparado, y ella iba a la pieza, Biblia, anotador, virome, y se ponía a orar desde las 8 de la mañana hasta las 12, y enseguida Dios le empezó a dar palabra, porque Dios me habló a través de ella un día, ¿no es cierto? Y después otro hermano se queda, mirala, Estita, la hermana, mirala ella, tiene 1 año de creyente, yo llevo 25 acá, y Dios nunca me dio nada para compartir con nadie,
Claro, tampoco tuvo un día o unas 3 o 4 horas delante de Dios, ¿no es cierto? Y esta mujer se convirtió en un pilar de esa obra hasta el día de hoy, porque vive todavía la hermana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque separó tiempo para buscar la manifestación de los dones de Dios en su vida. Primera de Pedro 4, el verso 10 dice: cada uno administre bien conforme a la multigracia, a la multiforme gracia de Dios, lo que Dios le dio a cada uno. Si lo tienen al texto, alguien me lo lee y cerramos. Primera de Pedro 4:10. Y ahí oramos. ¿Ya está? Pregunto. ¿Sí? ¿Alguien lo lee, por favor? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, si tenés un don, administrá lo que Dios te dio a los otros. Por favor, pongámonos de pie, oramos esta noche. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que, hermano, vamos a orar esta noche. Hay también un pedido de oración desde las redes. Hay un pedido de oración por Jonathan Ángel, pasando por una situación de adicciones al juego. Así que vamos a orar por este chico o este hombre, que Dios lo liberte. Y oramos también para cerrar el momento. Después oramos por nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, oro por Jonathan Ángel y te pido, Señor, ten misericordia de este hombre joven. No conozco su edad, pero ten misericordia de él y permite, Señor, que el chico pueda tener una oportunidad de salir de la adicción al juego, tan destructiva como cualquier forma de adicción. Por favor, ten misericordia, permítele que te conozca, que tenga un encuentro personal contigo, Señor, que se haga íntimo contigo para que tenga la fuerza para salir de esa adicción en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, también por aquellos que están escuchando la palabra ahora, para pedirte, Señor, si hay enfermos, tócalo para sanarlos. Tócalo, Señor, el Espíritu Santo se mueva en el cuerpo enfermo para sanar. Señor, si hace falta un milagro, tú tienes el poder, porque todas las operaciones tuyas tienen como propósito revelarte, mostrarte, darte a conocer, para que la gente pueda creer en ti. Porque si no han creído en tu palabra, Señor, creerán en ti por las obras que tú haces. Así que glorifícate en esta noche en el nombre de Jesús. Amén.